Bien, en el día de hoy vamos entonces a compartir este nuevo tema que es derivada, la nueva herramienta matemática que nos va a aportar una información muy importante a los efectos de poder completar el estudio completo de la función y su representación gráfica. Bien, vamos a empezar por los primeros conceptos que están vinculados a este tema. En primer lugar, vamos a recordar a lo que se le llama variación, crecimiento o decrecimiento de una función. Y en particular vamos a trabajar primero con una función lineal, es decir, con una recta. ¿Cómo vamos a medir la variación, es decir, el crecimiento o el decrecimiento de una recta? Bueno, lo vamos a medir a través del valor de su pendiente. ¿Tá? Ahora, ¿cómo se calculaba la pendiente de una recta? Bueno, acá tenemos una función lineal, que es la que está en celeste. Para calcular la pendiente de una recta, ustedes iban a tomar dos puntos cualesquiera de esa recta, ¿tá? Iban a determinar sus coordenadas, ¿sí? Y luego el valor de la pendiente lo definíamos como variación en y sobre variación en x. En este caso, la variación en el eje de las y siempre será el valor final menos el valor inicial de esa variable, y la variación en el eje de las x lo mismo, valor final en x menos valor inicial en el mismo eje. No se olviden que cuando ustedes leen una gráfica, no importa de la forma que sea, lineal o no, ustedes hacen la lectura o barrido de esa gráfica desplazándose de izquierda a derecha. Al desplazarme de izquierda a derecha en ese barrido, este será el primer punto de los dos seleccionados y este será el final. ¿Tá? O sea que cuando digo que la pendiente es variación en el eje Y sobre variación en el eje de las X, no se olviden que la variación es siempre valor final menos inicial en cada uno de esos ejes. Y según esto, este punto, el 2, si quieren llámenle ahí, cuyas coordenadas son x2 y 2, será el final, y este, x1 y 1, será el inicial. Así que la pendiente se determinará de esta forma. ¿Tá? No debemos olvidar a su vez que el valor de la pendiente de una recta se vincula con su ángulo de inclinación. ¿Cómo se mide el ángulo de inclinación de una recta? Siempre desde lo que sería el eje de las X positivo, en sentido positivo, que es el antihorario, hasta que tocas la recta. En este caso, el ángulo de inclinación de esa recta es lo que aparece acá representado por alfa. Entonces, existía un vínculo matemático entre el valor de la pendiente de esa recta y el ángulo de inclinación. La relación matemática era esta: la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Está? Bueno, muy bien. Otra cosa a tener en cuenta: si la función es lineal entonces, y como vimos su representación gráfica era una recta, fíjense que no importa cuál sea el par de puntos que ustedes elijan para calcular la pendiente, el valor de la pendiente de esa recta va a ser constante. ¿Está? O sea cual sea el par de puntos que ustedes elijan sobre esta recta, el valor de la pendiente va a permanecer constante. Y esa es una característica de las funciones lineales. Tienen una variación, una pendiente constante. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no tienen un modelo lineal en juego? Tienen una función cuya representación gráfica ya tiene ahora cualquier forma, como esta que estamos viendo acá. Bueno, ¿cómo mido la variación en ese caso? Porque yo acabo de ver cómo medir la variación, es decir, el crecimiento o el decrecimiento de una función lineal, de una recta, que lo hago a través de la pendiente. Pero cuando esa función no es lineal, ¿cómo mido la variación en ese caso? Bueno, la variación
en este caso va a ser puntual. O sea, vas a tener que medir el crecimiento o el decrecimiento de la función en un instante. ¿Por qué? Porque instante tras instante, punto tras punto, la variación va a ser distinta y se va a medir a través de la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. Fíjense que si yo considero el punto A y trazo por ese punto, en este caso a ojo, la recta tangente a la curva por él, la pendiente de esta recta va a medir la variación que ha tenido la variable dependiente frente a un pequeño cambio en la variable independiente en este instante. Y si considero, por ejemplo, este otro punto B y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta tangente es diferente. Eso me lleva entonces a concluir que la variación en el punto B es diferente de la que tiene lugar en el A. ¿Tá? Y lo mismo pasaría con el C. Si bien en A y en C la pendiente de estas dos rectas tangentes es positiva, porque abren con la horizontal un ángulo menor de 90, difieren un poco los ángulos de apertura y por ende la velocidad. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar tasa de variación media de una función en un intervalo cerrado AB? Bueno, la tasa de variación media en un intervalo cerrado lo definimos justamente como la pendiente de la cuerda que puede trazarse al unir dos puntos cualesquiera de la función. ¿Tá? Como es la pendiente de la cuerda, va a ser variación en y sobre variación en x. Es decir, vamos a ver si tenemos, acá hay un esquema más claro, acá tenemos una función que obviamente no es lineal. Considero dos puntos de esa función, el A y el B, entonces le voy a llamar tasa de variación media en el intervalo cerrado AB a la pendiente de esta cuerda que trazo. Y como es la pendiente de una cuerda, es decir, de una recta, va a ser variación en y sobre variación en x. Recuerden que esta gráfica se va a barrer moviéndonos de izquierda a derecha, así que en ese sentido del barrido, este es el punto inicial y este es el punto final. Bueno, otro concepto importante, con esa tasa de variación media, que determina la pendiente de la cuerda, nosotros estaríamos obteniendo una variación promedio que ha sufrido la función en ese intervalo. ¿Tá? Fíjense que esa cuerda se aparta de la trayectoria real que hay entre estos dos puntos. Por eso digo que la pendiente de esta cuerda me va a dar un valor aproximado de la variación en ese tramo. Si vos considerás otro punto B, por ejemplo, más próximo al A, y trazás una nueva cuerda, esa cuerda va a tener una pendiente distinta, pero esa nueva cuerda va a diferir de la verdadera trayectoria un poco menos. Entonces va a ser una mejor aproximación de la variación que tiene la función en ese nuevo tramo AB' seleccionado. Y así, en la medida que yo dejo fijo el punto A y voy variando el punto B, acercándolo cada vez más al A, o sea que la amplitud de este intervalo se va achicando porque vos estás haciendo que el B minúscula se aproxime al A. Entonces, en la medida que el B se va a ir aproximando al A, las cuerdas que puedo ir trazando van a irse cada vez en este caso empinando más hasta que si el B está suficientemente próximo al punto A, pero sin llegar a coincidir, la cuerda correspondiente prácticamente coincide con la recta tangente a la curva trazada por el punto A. Entonces, una manera de calcular la pendiente de la recta tangente en el punto A es determinando lo que se llama la tasa de variación instantánea en el punto de abscisa A, que es el límite cuando B tiende a A
de esa tasa de variación media. Y a esa tasa de variación instantánea, a esa, digamos, a ese límite de la tasa de variación media, cuando vamos achicando el intervalito, la amplitud del intervalito, es a lo que se le llama la derivada de la función en un punto, que se anota por esta nomenclatura, f' de a, derivada de la función en el punto de abscisa A. En resumidas cuentas, ¿qué mide la derivada de la función en un punto? La derivada de la función en un punto me da la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. ¿Y qué información en definitiva me aporta la pendiente de esa recta tangente? Bueno, me da información sobre la rapidez, la velocidad con la que está cambiando lo que tengas en el eje Y, es decir, la variable dependiente, frente a un pequeño cambio que hagamos en la variable independiente. O sea, la derivada de la función en un punto da la rapidez con la que está cambiando, aumentando o disminuyendo, la variable dependiente frente a un pequeñísimo cambio en la variable independiente. Es la rapidez de un cambio. Y no deben de olvidarse que entonces la derivada de la función en el punto coincide con el límite cuando x tiende a A, esta es otra manera de anotarlo, de la tasa de variación media. En este caso, la diferencia de esta notación a esta que está acá radica en, digamos, la nomenclatura que han utilizado para designar el intervalo. En este caso, hemos designado a las coordenadas del punto A, F de A, y a las de B, B, F de B. La fórmula entonces queda expresada de esta manera. Pero si no es este dibujo, para este caso, el intervalo es tal que el punto A sigue teniendo coordenadas A, F de A, pero el B tiene coordenadas X, F de X, entonces en ese caso se quedaría de esta manera la notación para la derivada de la función en el punto. Y este es otro caso todavía diferente, está marcado acá, las tres opciones de nomenclatura. En este caso, en este dibujo, el punto A sigue teniendo coordenadas A, F de A, pero el punto B pasa a tener coordenadas A más H en el eje de las X, o sea, una diferencia de H entre las dos abscisas, y un F de A más H en ordenadas. En ese caso, la nomenclatura utilizada, la notación para la fórmula de la derivada en un punto, sería esta que está acá. Bien, recapitulando. Estas son tres formas o tres fórmulas equivalentes para calcular la derivada de la función en un punto. ¿En qué radica su diferencia? En la nomenclatura que hemos utilizado para designar las coordenadas del punto B. El A está fijo y el B era entonces el que se iba corriendo hacia el A en este intento de determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ahora, supongamos que yo tengo una función, no importa de qué tipo sea, lineal o no, y quieras determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de esa curva. Una opción sería aplicar una cualquiera de estas tres formulitas en cada uno de esos puntos donde querés la pendiente de la recta tangente y ver qué te dan esos límites. La otra opción que tenemos es determinar lo que voy a llamar la función derivada. Es decir, una fórmula matemática que me dé la derivada de la función, o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva, por cualquier punto de esa curva. Es decir, una fórmula general para calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de una función f de x en un punto cualquiera de su trayectoria. Esa fórmula responde a una notación similar a esta que está acá,
La función derivada se va a expresar como un f' de x. Fíjense que en estas fórmulas anteriores en verde, f' de a, la a estaba indicando la abscisa del punto en el que querías la pendiente de la recta tangente. Si yo expreso f' de x, no te estoy especificando la abscisa del punto por el que querés la recta tangente, entonces pasa a ser una fórmula más general. ¿Tá? Voy en busca de una fórmula que me dé una expresión matemática, obviamente que generalmente va a depender de la variable independiente, una fórmula general que me dé el valor de la pendiente de la recta tangente a una curva por cualquier punto de la misma. Esa fórmula es límite de un f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la ventaja de calcular la función derivada? Que si vos me pedís que yo determine la pendiente de la recta tangente a una curva por varios puntos de la misma, calculás la expresión general de la función derivada, o sea que te calculas un solo límite, y luego en esta expresión que obtengas, reemplazás la x por las abscisas de los distintos puntos en los que querés la pendiente de la recta tangente, y así los vas a conseguir. Dentro de un minuto vamos a ver un ejercicio de aplicación. Bueno, entonces me dicen, calcular la derivada de la función dada en el punto que se indica. Acá tenemos 3 ejercicios. Bueno, en el primero la función es x2 menos 3x y quiero la derivada en el punto de abscisa 2. Olvídense de los otros 2 ejercicios por ahora y concentrémonos en este que está acá. Es decir, yo quiero, esta es la función y este es el punto, la abscisa del punto por el que quiero la recta tangente a la curva. Bueno, ¿cómo calculo la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto? Con la derivada de la función en el punto. Y eligen una de las 3 fórmulas que estaban en verde para calcularla. La que quieran, son sinónimas. Yo elegí esta que está acá. Bueno, y ahora la voy a aplicar a mi caso particular. Fíjense que ustedes quieren la derivada en 2, o sea que yo quiero f' de 2. Ergo, donde hoy estaba la a, querés que vaya un 2. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de mi f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Bueno, ¿qué necesito para calcular este límite? En primer lugar, ¿cuánto vale f de 2? ¿Cómo calculo el f de 2? Voy a la función de partida y donde hoy había una x, voy a poner 2. Entonces sería 2 al cuadrado menos 3 por 2. 4 menos 6 menos 2. Vuelvo acá a sustituir. El f de x lo voy a cambiar por la función que me dieron. El f de 2 por lo que me dio. Fíjense cómo utilizo paréntesis auxiliares para no cometer error en ningún signo. Y abajo tenés x menos a. Bueno, voy a quitar ahora los paréntesis auxiliares. Acá va a haber un cambio de signo. Y voy a calcular este límite. Entonces, lo primero que hago es reemplazar x por el valor de la tendencia. Te va a quedar 4 menos 6 menos 2 más 2, 0 arriba y abajo 0. 0 sobre 0 va a ser un indeterminado. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, Descartes. Regla 1. ¿Qué decía Descartes? Que yo tenía que factoriar al máximo numerador y denominador de la expresión. Entonces voy a tomar primero, por ejemplo, el numerador y voy a intentar factoriarlo. Recuerden que para factoriar un polinomio hay que determinarle sus raíces. ¿Cuántas raíces va a tener ese polinomio? Tantas como grado tenga. Entonces, si esto es un polinomio de segundo grado, va a tener 2 raíces. Para hallarlas, igual a la expresión a 0,
Y acá tienen que pasar a resolver una ecuación de segundo grado. ¿Cómo lo van a hacer? Por Bhaskara. Tienen un A que vale 1, un B que vale -3, un C que vale 2, así que sería mi B con signo contrario, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C sobre 2A. Opero y me dan estas dos raíces. Algo a recordar. Cuando tú reemplazaste la X por 2 acá arriba, te dio 0. Entonces, si vos en un polinomio reemplazás la X por un valor y ese polinomio se anula, significa que ese valor era raíz del polinomio. Repito, si P de algo nos da 0, ese algo era raíz del polinomio. Entonces, cuando yo acá en este numerador cambié la X por 2, es decir, hice P de 2, ese numerador me dio 0, lo cual significa que el 2 tiene que ser una de las dos raíces que tiene ese numerador. Y efectivamente, cuando le apliqué el Bhaskara, una de las raíces era el 2. Donde no te llegué a dar, te equivocaste. Bien, entonces voy a tratar de factoriar ese numerador. Para eso voy a aplicar el teorema de la descomposición factorial. ¿Qué decía? Bueno, que si todas las raíces del polinomio son reales, tú empezás la descomposición factorial con el coeficiente principal, que era el numerito que aparecía multiplicando al término de mayor grado. Por eso arranco con un 1. Y luego lo voy a multiplicar por dos paréntesis, 1 por cada raíz real que encontré, de la forma x menos lo que me dio la raíz. Así que si una raíz te dio 2, este paréntesis es x menos 2 y el otro es x menos 1. Y acá tenemos nuestro numerador descompuesto en factores primos. Voy a volver al ejercicio de partida, voy a volver acá, pero ahora voy a escribir mi numerador factoriado y al denominador lo voy a dejar así. Numerador factoriado, denominador lo copio igual, cancelo en este caso y al hacer una simplificación se debe de haber podido levantar la indeterminación. Efectivamente, si tú sacás este x menos 2 que multiplica todo lo que está arriba con este x menos 2 que multiplica abajo, dejaste solamente este x menos 1. Volvés a cambiar la x por 2 y entonces esto me va a dar 1. Quiere decir que la derivada de la función en el punto de abscisa 2 es 1. ¿Cómo puedo interpretar gráficamente este resultado? Fíjense que ustedes estaban trabajando con una función muy sencilla, era una función cuadrática, tenía una raíz en 0, la otra en 3, puedo perfectamente hacer el bosquejo de la parábola que representa, y me da algo así. Bueno, yo acabo de determinar que si voy al punto de abscisa 2, entonces supongamos que el punto de abscisa 2 es este, y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta tangente vale 1. ¿Está? La pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto vale 1. Si querés incluso, bueno, ¿qué otra información además me da? Una pendiente positiva implica que frente a un pequeñísimo cambio que yo haga, frente a un pequeñísimo incremento en la variable independiente x, el correspondiente valor de y crece. O sea, que va a haber un incremento de y frente a un pequeño incremento en x. Todo porque la pendiente de esa recta tangente nos está dando positiva, un ángulo de inclinación menor que 90. Vamos a otro ejemplo. Ahora la función de trabajo es x más 5 todo a la 2. Si yo desarrollo ese cuadrado de binomio en mi cabeza, es una función cuadrática, tiene una raíz doble en menos 5, puedo intentar bosquejar. Y me piden la derivada de la función en el punto de abscisa menos 1 ahora. O sea, quieren la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto de abscisa menos 1. Bueno, perfecto. Elijo la fórmula que voy a utilizar
Y en mi caso, si quiero f' de menos 1, donde hoy había una a, quieren que ponga menos 1. Así que sería el límite de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Calculo el f de menos 1 aparte, o sea, voy a la función, cambio todas las x por menos 1, hago cuentas, y ahora vuelvo acá a reemplazar. En el lugar del f de x pones esto, en el lugar del f de menos 1, este cuesta acá. Bueno, yo acá hice el cuadrado de binomio, desarrollé, luego agrupé términos semejantes en ese numerador, me quedó esto. Y para calcular este límite voy a reemplazar x por el valor de la tendencia. Entonces cambio todas las x por menos 1. Al hacerlo, arriba te da 0 y abajo también. Es decir, se genera una indeterminación. Bueno, me van a preguntar, ¿siempre me tiene que dar una indeterminación? Sí, en estos tipos de ejercicios donde vos vas a querer calcular la derivada de la función en un punto, siempre en una primera instancia se genera una indeterminación de la cual te tendrás que deshacer. ¿Y cómo me deshago? Dependerá de cómo fue generada esa indeterminación. ¿Siempre va a ser 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios? No, porque ahora después vamos a trabajar con funciones que no son polinómicas. Bien. Bueno, un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, Descartes. Tomé mi numerador, voy a tratar de factoriarlo. Ya dijimos que para factoriarlo hay que hallarle sus raíces. Le apliqué un Bhaskara, me dio estas dos. Fíjense que una tenía que ser menos 1, porque cuando vos cambiaste en este numerador la x por menos 1, él te dio 0. Así que el menos 1 tenía que ser una raíz. Acá quedaría mi numerador factoriado, recuerden que va el coeficiente principal, 1, por x menos menos 9, por eso queda x más 9, por x menos menos 1, por eso queda x más 1. Bueno, volvés a tu límite, pero escribís el numerador factoriado, siempre vas a poder, si trabajaste bien, hacer una simplificación, y en la expresión que queda volvés a cambiar la x por menos 1, y en este caso me da 8. Quiere decir que la recta tangente a la curva en el punto de abscisa menos 1, supongamos que fuera ese, tiene una pendiente de valor 8. Y ahí tienen el croquis de la función, que dijimos que tenía raíz doble en menos 5, el punto de abscisa menos 1, más o menos a ojo por ahí, la recta tangente a la curva por ese punto, que sería más o menos esta, y bueno, acabo de detectar que esa recta tangente tiene pendiente positiva y su módulo es 8. Acá está brevemente la redacción de eso. Y bueno, otro ejemplo más, ahora la función, una del tipo exponencial, me piden la derivada en menos 3. ¿Es necesario bosquejar la función? Y bueno, y no es imprescindible. Si vos bosquejás esta función, que lo podés hacer por corrimiento de la madre, la función madre es e a la x, ¿tá? Es un desplazamiento horizontal lo que tenés que hacer, podés obtener el dibujo. Y luego te estarían pidiendo el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa menos 3. Te pones cuál es la fórmula que vas a utilizar para hallar la derivada en ese punto, la aplicás, vos querés f' de menos 3, o sea que donde hoy había una a, vas a poner menos 3. Fíjate que el f de menos 3 que voy a necesitar para poner acá sería ir a la función de partida, y donde hoy había una x, pones menos 3. Y acá lo sustituí. Bueno, cambié la x por menos 3, me queda 0 sobre 0, indeterminado. Cuando voy a ver cómo lo levanto, no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, porque si bien abajo tenés un polinomio, arriba no. ¿Y cómo levanto entonces la indeterminación? Bueno, cada vez que aparece un e, andate de cabeza a pensar que vas a levantar la indeterminación con un equivalente.
¿Y cuál era el equivalente con E? E a la U menos 1, cuando U tiende a 0, era equivalente a U. Ahora, fíjense que si esto es lo que yo tengo en el lugar de la U, ¿a qué está tendiendo? Como la X tiende a menos 3 más 1 sería menos 2. No estaría tendiendo al 0 que necesito. Y bueno, y tampoco tendrías el menos 1, pero el menos 1 hacerlo aparecer sería lo de menos. Ahora, no puedo aplicar el equivalente así como está porque no cumplo con los requisitos, pero empiezo a ver que como ahí en ese numerador hay una resta de dos términos de la misma especie, quizás si saco factor común puedo generar el equivalente. Y se me ocurre que entre estos dos términos podría sacar de factor común un e a la menos 2. ¿Cómo razono? Si yo de acá voy a sacar un e a la menos 2 para afuera, ¿qué le dejo a esto? Lo que tenía, que era el x más 1, menos el menos 2 que se fue afuera. Repito, cuando yo saco de factor común un e a la menos 2, si yo saco de acá un e a la menos 2, ¿cuántas e dejo? Las que tenía, que eran x más 1, menos las que se van fuera. Y si de acá saco el e a la menos 2, no dejo nada, y por ende tengo que escribir un 1. Fíjense que ahora, si esto es lo que tengo en el lugar de la u, que acá saqué el paréntesis y lo agrupé, si esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Como la x tiende a menos 3 más 3, 0. O sea, tengo un e a la u con un u que tiende a 0, menos 1. E a la u menos 1 cuando u tiende a 0, tengo el equivalente y por lo tanto toda esta expresión se va a reemplazar solo por el u, el exponente del e. O sea que acá está el equivalente, todo esto se reemplaza solo por el u. Y bueno, fíjense que en este caso se va un x más 3 que queda multiplicando arriba con uno que te queda abajo, se simplifican y solamente me queda entonces el e a la menos 2, que es un número. O sea, ¿cómo interpreto este resultado? Que si yo voy a la gráfica de esa función, de ese e a la x más 1, y busco el punto de abscisa menos 3, y trazo por él la recta tangente a la curva, la pendiente de esa recta tangente nos va a dar e a la menos 2, un número muy pequeño.